Jeremías 23, Jeremías 23, 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Es decir, Dios lo llena todo, está en todo lugar. Un lugar remoto, vamos a suponer, cuando Jonás fue tragado por la ballena. Dentro de la ballena o dentro del pez gigante, es una especulación mía decir que es una ballena, pero bueno, dentro del pez gigante, dentro de su estómago, Jonás ora a Dios y Dios está ahí con él y lo escucha. Es decir, Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Otro versículo que habla acerca de que Dios está en todo lugar. Proverbios 15, el verso 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. En todo lugar. No hay donde te puedas esconder que Dios no te vea. Otro texto, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Dice así. Recuerda que búscalo en tu Biblia, en la Biblia que tengas en tu casa, para que compares y cotejes qué es lo que estamos hablando, para que quedes la certeza de lo que estamos investigando y luego cuando lleguemos a las conclusiones, pues no haya duda. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Otro texto en cuanto a la omnipresencia de Dios. Salmo 139, versos 7 al 10, y dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y bueno, vamos a leerlo todo, ¿verdad? Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ahora vamos a citar el verso o unos versos de la omnisciencia de Dios. Salmo 147, verso 5, dice así: Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Otros versículos, ¿verdad? Te los cito para que los tengas ahí y si quieres ahondar en cada uno de estos tips, ¿verdad? Primera de Juan 3:20, Salmo 139, 4, Hebreos 4:13. Según lo que hemos investigado aquí, en estos textos que hemos leído, estos son atributos que únicamente le corresponden a Dios. No hay evidencia que algún ser humano normal, solo Jesús. No hay evidencia que ninguna persona tenga estos atributos. Entonces esto lo digo o esto lo traigo a colación porque ahora vamos a hablar de la oración el Ave María y en la oración
o la forma de orar del Santo Rosario. Entonces, el Ave María es una inspiración de acuerdo al libro de Lucas en el verso 1:43. Vamos a buscarlo. Lucas 1:43. Lucas 1:43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. María dice, el Señor. ¿A qué Señor se refiere? Téngalo presente. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. De manera que María está reconociendo aquí en este texto que Dios es su Salvador. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Palabras de María. Bueno, sabemos que el Ave María está inspirada más o menos en estos textos y dice así: el Ave María es una tradicional oración católica dedicada a María. Parte de la composición tiene el basamento bíblico en Lucas 1:42. Lucas 1:42. Ya lo leemos, lo vamos a leerlo de nuevo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Vamos a repetirlo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. El Ave María es una composición, es una oración original de Franz Schubert en 1825, cuyo título original es Elens Dritter Gesang. Hay varias composiciones del Ave María en diferentes años y autores. Ejemplo, Ave María Estela en 1583 de Tomás Luis de Victoria. Ave María de 576 del mismo autor. Es decir, hay varias composiciones de esta oración o este canto o esta poesía que se llama Ave María. Posteriormente se convierte en una oración que dice así: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Básicamente, esta oración va dirigida a María y no a Dios. Hay un tema controversial cuando dice Ave María, Madre de Dios. Entonces, ahí hay un detalle que lo vamos a analizar seguidamente. El Santo Rosario básicamente es una sarta de cuentas que se utiliza para rezar.
Las cuentas están separadas cada 10 por otras de distinto tamaño. O sea, 10 de un tamaño, 10 de otro tamaño, etc. Y cada cuenta debe rezar un Ave María, es decir, 10 cuentas Ave María, un Padre Nuestro, 10 cuentas Ave María, un Padre Nuestro y así sucesivamente. Cada cuenta de un Padre Nuestro y 10 Ave María, lo que quiere decir es que debe traer a colación o a la introspección o a la concentración o a la meditación en cuanto a los misterios de Jesús. En cuenta, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías. ¿Cómo suena esto? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todo lo que sabemos. Y después que termine el Padre Nuestro, 10 veces, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Todo eso se repite 10 veces. Ahora vamos a analizar esto según la Biblia. Mateo 6, 5 y 13. Mateo 6, 5 en adelante. Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí está diciendo básicamente que tienes que orar disimuladamente, ¿verdad? Más o menos, entre comillas, disimuladamente, en secreto, que nadie te esté viendo. No necesariamente tienes que no orar en público, pero básicamente el orar en público lo que está diciendo es que la gente lo ve, que Él quiere que la gente lo vea como para disimular. ¿Sí me entiende? ¿Sí me logro explicar lo que quiere decir aquí? Sin embargo, Jesucristo dice, cuando ores, entra en un aposento cerrado, en intimidad, y ora a tu Padre, en otras palabras, a Dios, a Dios. Entonces, sigue, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y bueno, ya sabemos el resto del contenido del Padre Nuestro. Ahora vamos a ver el basamento bíblico o otros basamentos bíblicos como para afianzar a quién debemos orar. Hasta aquí analizamos a María y las cosas que pertenecen a María, o las formas de creer a María, o los atributos que se les confieren a María. Como dije anteriormente, lo que las personas creemos en este mundo, lo que cree usted y cómo lo cree, eso hace a María inocente. Ella no tiene nada que ver con lo que usted haga y con lo que usted deje de hacer, al igual que yo. María es inocente de lo que yo estoy hablando, de lo que estamos investigando, de las especulaciones que yo pueda estar haciendo. María no tiene nada que ver con esto.
Si yo hago una interpretación errónea de la palabra del Señor, ella es inocente. Si usted hace una interpretación errónea de lo que la Biblia dice, ella es inocente. Los culpables somos nosotros, que no sabemos entender los misterios de la palabra de Dios. Entonces, hasta aquí lo que hemos visto es que no hay un basamento bíblico que diga que tenemos que orar a María. Y vamos a ver basamentos bíblicos, como ya lo vimos, que a quien debemos orar es al Padre, a Dios. Salmo 98, 1 y 4. Cantad a Jehová cántico nuevo. El 4. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Jeremías 33, el verso 3. Clama a mí, dice Jehová, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que se muestra en estos breves pasajes es que la oración va a Dios y la alabanza van a Dios el Padre. En ninguna parte de la Biblia se enseña, se autoriza o se da un mandato de orar a alguien más, de alabar a alguien más o hacer memoria de alguien más que no sea a Dios, a Jesucristo, a su palabra. En cuanto a su palabra dice, meditar y escudriñar las escrituras. O sea que si nosotros entendemos mal es porque estamos estudiando y analizando de la forma incorrecta las cosas de Dios. Si hay alguna evidencia que señale lo contrario a lo antes expuesto, por favor, hágamela llegar. Mira, Gabriel, sí, hay una cita bíblica en el libro tal, número tal, versículo tal, que dice que sí, que tenemos que orar a María. Y dice que María escucha y que responde la oración. Entonces, bueno, yo lo analizaré y haré, digamos que, el salvado de la mala interpretación o la falta de buscar más evidencia. Más adelante, en otro estudio, vamos a hablar acerca de la oración. A quién va dirigida la oración y cómo orar. Ahora bien, hay unos textos bíblicos, hay unos textos que dicen que los muertos ya no nos pueden escuchar. Sabemos que María murió y que está en el cielo. Eso es una presunción. ¿Por qué es una presunción? Pues puesto que María siempre fue, hasta donde tenemos evidencia, fue una mujer que estaba acorde a la voluntad de Dios. Entonces no hay evidencia que sugiera que María pudiese estar en el Hades o en el infierno. Más bien hay evidencia que supone que María está en el paraíso, en el seno de Abraham. Y vamos a ver varias citas. Hebreos 9, 27. Búscalo. Leemos. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Apocalipsis 25. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto,
Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Apocalipsis 14:13. Y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Descansen. Es correcto interpretar Lucas 22 como María intercede por la humanidad ante Jesús. Lucas 16:22, recuerden que estábamos conversando que están en las bodas de Caná y no tienen vino. Y María le dice a Jesús: no tienen vino. Y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Y bueno, Jesús hace el milagro. Entonces, se interpreta esta acción o esta escena, se puede interpretar esta escena que María intercede por los seres humanos en el cielo. Hay suficiente evidencia como para asumir sí a rajatabla que María está en el cielo intercediendo por la humanidad, que tenemos que orar a María para que María hable con Jesucristo y que seguidamente Jesucristo hable a Dios por nosotros. Sugiere este verso que María ama más a la humanidad que Jesucristo. Preguntas. Otra cosa. Podemos decir a rajatabla que María es madre de Dios. Realmente, analízalo. Hay un versículo en la Biblia que dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Entonces vamos a analizar varios textos bíblicos para encontrar respuestas a estas preguntas. Pero vamos a analizarlo así a grosso modo, así como hablando aquí entre nos. ¿Es María madre de Dios? Realmente podemos decirlo así de simple. O más bien, Jesucristo es el Señor de María. Cuando conocemos a Jesucristo y conocemos su palabra, sabemos que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, Jesucristo existe antes de la fundación del mundo. Y dice: y todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. De manera tal que todas las cosas creadas, todo lo que tú te imagines creado, fue diseñado por Jesucristo para Jesucristo. Resumiendo, Jesucristo hizo a María. Jesucristo es todopoderoso. Jesucristo es el Señor a quien María se refiere. He aquí la esclava del Señor, dice María. María se regocija en el Señor de mi salvación. Esas son sus palabras que acabamos de leer hace pocos instantes. Entonces, ¿realmente es María la madre de Dios? ¿O Jesucristo hizo a María y todas las cosas? María en el cielo puede escucharnos. Es decir, si yo estoy aquí en mi trabajo en Surco y oro a María, y mi esposa está allá en Santa Anita y ora a María, y usted está allí en, qué sé yo, en dónde está, en Venezuela, en Caracas, en Perú, en Chile,
Argentina, y estamos todos en esta misma hora rezando a María, sugerimos que María nos escucha. Esto no es el don de la omnipresencia y de la omnisciencia que todo lo sabe y de la omnipotencia que todo lo puede. No es que María tenga estos atributos. Es que si nosotros oramos y creemos que ella nos escucha, nosotros estamos asumiendo que ella los tiene. Realmente no los tiene, pero nosotros estamos dándole ese atributo a ella que no lo tiene. Entonces vamos a analizar unos textos. Esta pregunta que la hice anteriormente. ¿María ama más a la humanidad que ella no hizo? ¿La ama más que Jesús, que sí creó todo, incluyendo a toda la humanidad? Entonces podemos presumir que María ama más al mundo que el mismo Jesús. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús está hablando y está diciendo que ya Jesús sabe en esta escena que Él va a morir, pero que Él va a entregar su vida en rescate por la humanidad. Entonces Él está diciendo, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Sí, básicamente nos está diciendo que nadie te ama más a ti que me estás escuchando. Nadie, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu abuelo, ni tu abuela, ni tus hijos, nadie te ama más que Dios y que nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo creo que Dios se debe sentir traicionado, o Dios debe sentirse defraudado, debe sentir ese dolor cuando uno lo traiciona a su pareja, su novia o su novio. Cuando está esa traición de por medio, ese dolor que uno tiene, que uno a veces piensa cosas que no debe pensar. ¿Sí me explico? No sé si tú has pasado por una situación como esta, que tu novia te traicionó y usted se quiere morir. Que tu novio te traicionó y usted se quiere morir. O hay personas que han sido abandonados, menospreciados por su mamá y por su papá y andan con ese dolor en la vida. Jesucristo te ama más de lo que te puedas imaginar. Busca tu Biblia, conoce a Dios, conoce a Jesucristo, llénate del conocimiento, porque Él dice, si me amas a mí, si amas a Dios, guarda mis mandamientos. Pero para saber cuáles son los mandamientos, tenemos que escudriñar la palabra, leer la Biblia. Entonces, quizás estoy entrando en calor, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a ver qué significa mediador. ¿Quién es el mediador según la Biblia? Si es María o quién es según la Biblia. Según Lucas 16:22, María intercede por la humanidad cuando dice, no tienen vino. Está preocupada por la gente de la boda, que no queden mal. Pero eso yo creo que no es suficiente evidencia para decir que María está ya en el cielo intercediendo por la humanidad. Yo creo que María está más bien en descanso, esperando que llegue el día del juicio final. Eso es lo que yo creo, más o menos lo que hemos estudiado con basamento bíblico.
Jesucristo mediador. Timoteo 2:5. Vamos a buscar Timoteo 2:5. A ver qué dice en cuanto a esto. Timoteo 2:5, o mejor dicho, primera de Timoteo 2:5. Y dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Habla en plural, es decir, no necesitamos un segundo mediador entre la humanidad y Jesucristo. Jesucristo y la humanidad tienen ese contacto directo. Ojo, no estoy menospreciando a María con esto. Es que no encuentro un basamento bíblico que diga fehacientemente que María está en el cielo intercediendo por la humanidad, siendo que Jesucristo trata directamente con el ser humano. Hebreos 9:15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Ahora vamos a ver si hay una ayuda adicional a la mediación de Jesucristo. Vemos aquí que Dios y Jesucristo, sabemos que Dios y Jesucristo son uno. Dios, me refiero a Dios Padre. Dios Padre y Dios Hijo son uno. Ahora vamos a ver al Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Y vamos a ver el basamento bíblico. Romanos 8:26. Y Dios, que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:29-31. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, en el futuro, más adelante, Jesucristo dejará de ser el unigénito y pasará a ser el primogénito junto con todos nosotros. Jesús a la cabeza y todos nosotros como hermanos, incluyendo María. El 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está con nosotros. Dios está de nuestro lado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Entonces vemos aquí que el amor de Dios y el amor de Jesucristo, inclusive el amor del Espíritu Santo, los tres
están por la humanidad, están por ti, están por mí, están por todas las personas. Solo depende de nosotros afianzarnos de ese amor y aprender la sana doctrina que Dios nos enseña, no descarrilarnos a interpretaciones que probablemente sean interpretaciones humanas. Y vamos a seguir a investigando para que vean o para que esté claro a quién debemos orar, a quién debemos de pedir y si Él está dispuesto a escucharnos. Ya hemos visto suficiente evidencia de que sí. Isaías 46, 5 y 8. ¿A quién me asemejaréis? ¿Me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? Entonces, si usted o yo oramos a María, a San Judas Tadeo, al Señor de los Milagros, no al Señor de los Milagros, a Jesucristo, sino a la estatua, a esa forma, a Guadalupe, a cualquier santo que tú quieras, a San Pablo, a San Pedro, a Santo Tomás, a San Judas. Si nosotros oramos, rezamos, le pedimos a ellos y suponemos que nos oye, inclusive que puede entender el deseo de nuestra oración, estamos atribuyéndole atributos, valga la redundancia, o estamos confiriéndole atributos que son estrictamente de Dios. Romanos 1:23. Romanos 1:23. Búscalo en tu Biblia. Y dice así: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Está clarito que está hablando forma de hombre. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, el ser humano se inclinó a la adoración de cosas creadas por Jesucristo mismo. Pero que el hombre tergiversa, o el diablo tergiversa, la forma correcta para la cual Dios creó las cosas. Apocalipsis 9:20. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a sus ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Vimos anteriormente, muy someramente, y lo voy a estudiar en otro, o lo vamos a estudiar en otro video, que los muertos no nos pueden oír. No hay cita bíblica que los mártires que ya partieron con nuestro Señor Jesucristo, que ya están en el seno de Abraham, María, el apóstol Juan, Pablo, Mateo, todos ellos, que ya murieron, que están en el cielo. No hay evidencia bíblica que diga que ellos nos pueden oír, que ellos nos pueden ver. Y tampoco hay evidencia que ellos pueden cumplir nuestras promesas o nuestras peticiones. Éxodo 24. Esto está pero recontratrillado.
Éxodo 24, búscalo. Dice así: no te harás ídolo o no te harás imagen. Es otra traducción. O una Biblia que tiene un verbo distinto. No te harás ídolo o no te harás imagen, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Muchas personas que enseñan este versículo dicen: pero los protestantes dicen, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, o en la tierra, o en las aguas. Pero no leen el versículo anterior que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen ni semejanza alguna de ellos, pero de los verdaderos sí. ¿Sí me entiende? Se entiende la manera en que se tergiversa el texto, el contexto, el enmarque de lo que se está diciendo. Dice el anterior, Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Jehová. Sí. Y estos textos anteriormente no estaban separados por capítulos y por versículos. Y quizás de repente, qué sé yo, no estaban separados por puntos. Pero aquí hay una clara exposición que dice: no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo. ¿Y qué está en el cielo? ¿O quiénes están en el cielo? ¿Están dioses falsos en el cielo? En el cielo está Dios, Jesucristo, los ángeles, los arcángeles, los serafines, en fin. ¿Quiénes más están en el cielo? Los santos, mártires, que han creído en Dios Todopoderoso y que están esperando el día del juicio final. Están en el seno de Abraham, están en el paraíso, en descanso, esperando que llegue el día del juicio final, donde Dios va a decir: si usted se encuentra en el libro de la vida, va para el paraíso eterno. Usted no se encuentra inscrito en el libro de la vida, va a ir con Satanás al lago de fuego por la eternidad. Por la eternidad. Y aquí, cuando dije al principio, lo que está en juego aquí es la salvación de nuestra alma. Para que no quede duda de que Dios está prohibiendo que se haga imagen, inclusive de Dios. Inclusive de Dios. No podemos hacernos imagen. Deuteronomio 4:15. Así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb de en medio del fuego. Imagina la escena. Dios está en un lugar, suponte, en una ladera, en una montaña, y se le aparece a su pueblo, al pueblo de Israel. Se aparece en una llama de fuego y desde allí les habla directamente al pueblo. No hay una figura de Dios que podamos hacer, no, esto representa a Dios. Deuteronomio 4:16, y está Moisés aquí hablando, y Moisés está intuyendo que el pueblo tiene mucha sensibilidad hacia la idolatría, hacia tener algo visual a qué aferrarse. Y dice así el 16, Deuteronomio 4:15,
es el que acabamos de leer y ahora vamos a leer el 16. Y dice, no sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra. Está intuyendo el peligro, Moisés está intuyendo el peligro de que el pueblo se incline hacia la idolatría, hacia tener algo visual que asemeje a Dios o que asemeje una deidad. No la hay. El nombre de Dios es suficiente. Padre eterno, Dios todopoderoso. Y en otra investigación o en otro video vamos a hablar por qué el nombre de Jehová o de Yahvé, de dónde se origina este nombre. Dios no se llama Yahvé o Jehová. Es una adaptación, pero bueno, eso es otro tema. Dios dice, yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Entonces, se hizo una adaptación y bueno, se le dio el nombre de Jehová o Yahvé. Pero Dios, Jesucristo, no encuentro un texto en la Biblia que diga Jesucristo, que Dios es Jehová o Yahvé, sino Dios Padre, Padre nuestro. Pero bueno, ese es otro tema. Éxodo 24. Esta es una traducción de otra Biblia. Biblia de las Américas. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Resaltamos, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. En otra traducción se dice, no te harás estatua ni representación. Entonces, ya vimos que aquí a quien se refiere es que no debemos hacernos imagen de nada que esté en el cielo, incluyendo a Dios, a Jesucristo, María. No podemos hacernos ninguna representación y mucho menos orarle a ellos, rezarle a ellos, suponer que nos escuchan, suponer que nos oyen. Eso está prohibido, prohibido. No lo digo yo, Gabriel Rodríguez, discípulo de Jesús, en nombre de Dios, ¿verdad? Obligándome a cumplir con los mandamientos de Dios, a esforzarme a hacer las cosas como Dios manda. ¿Que hay que afinar? Sí, bueno, sí. La obediencia es la clave de un discípulo. Esa es digamos que la esencia de la palabra discípulo. La obediencia, el sometimiento a las cosas que Dios ordena. Y Dios dice, no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas. Creo que queda clarito. No te dejes engañar, que se refiere a los dioses falsos, porque en el cielo no hay dioses falsos. No hay dioses falsos. En el cielo está Dios, Jesucristo, María, José, los discípulos, los profetas, Abraham, Jacob, Isaac, etc. No podemos hacernos imagen de ninguno de ellos, y mucho menos adorarle, rezarle, pedirle, honrarle, etc. Solamente a Dios. Que también honra a tu padre y a tu madre. Bueno, honra a tu padre y a tu madre es otro tema. Estamos hablando aquí de rendirle culto, oración, petición, alabanza, etc. Y vamos a ver aquí otros versículos. Gálatas 1, 8 al 11. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo,
os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos oído, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Primera de Corintios 6, 9, 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y la idolatría no es nada más no hacerse imagen de ninguna cosa. También la idolatría va en otras cosas. Cuando queremos en sobremanera a nuestra esposa, o cuando amamos en sobremanera a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, cuando los idolatramos a ellos, que son nuestros familiares directos, inclusive nuestro trabajo, nuestra empresa, nuestro carro, el dinero. Entonces la idolatría no es nada más hacerse imagen y semejanza alguna para orar, para rezar, para suponer que nos escuchan, sino que hay otras cosas que cuando tú los colocas en el lugar que le corresponde a Dios, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú pones por encima de ti y por encima de Dios, del amor de Dios, cualquier cosa, eso se convierte en idolatría y eso